queremos agradecer a nombre del Club Piso 51 y de la Asociación de Exalumnos del ITAM su presencia el día de hoy. Como ustedes saben, esta es la mesa número 18 de 30 mesas que tienen la finalidad de pensar acerca del México que queremos desde un debate plural, amplio, que integre diversos puntos de vista y además contribuir con su colaboración y apoyo a la beca Javier Beristain, que como ustedes saben apoya a jóvenes de escasos recursos que requieren apoyo para continuar sus estudios universitarios. Son jóvenes de excelencia académica. Pues gracias a ustedes y desde luego a la participación todos los lunes aquí y de manera especial el día de hoy de tan distinguidos expositores es que es posible. Pues hoy nos convoca la Mesa de Reforma Política y Partidos Políticos. Para ello el doctor César Martinelli nos hará el favor de conducir la discusión. El doctor César Martinelli, me voy a permitir leer una breve semblanza de él. El doctor César Martinelli es doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles y profesor investigador en el ITAM. Anteriormente se ha desempeñado como profesor investigador en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Rochester. Ha publicado extensamente sobre teoría de la decisión colectiva, economía política y política social en las principales revistas económicas internacionales. Es editor asociado de la revista Social Choice and Welfare y miembro distinguido Fellow de la Sociedad Econométrica, la asociación de economistas más prestigiosa en el mundo académico. Y para darle la bienvenida a los expositores que hoy nos honran con su presencia, le pediría a Alberto Cinta, presidente del club, si pudiera pasar al frente. Muchas gracias, Alejandro. Solamente para agradecer nuevamente la presencia, creo que hoy tenemos un panel de lujo. Para Piso 51 es importante contribuir al debate de ideas en México y estoy seguro que hoy estamos y vamos a cumplir con una de nuestras metas más importantes. De verdad, no quería dejar de agradecer personalmente, es un orgullo para nosotros tener un panel como el que está ahora enfrente a ustedes. Obviamente agradecerles a ustedes como siempre, que sean jóvenes comprometidos con México, curiosos, informados, interesados y participativos en el desarrollo de la vida del país. De verdad, yo creo que con foros como estos, si los tuviéramos más seguido, yo creo que la calidad del debate sería otra. De verdad, muchas gracias a todos los ponentes. Para mí, en lo personal, es verdaderamente un privilegio. De verdad, qué bueno que estén aquí. Respeto mucho a todos los ponentes. Estoy seguro que voy a aprender mucho hoy. Muchas gracias. Buenas noches, con permiso. He preparado unas propuestas y reflexiones para el panel. Voy a intentar ser muy breve porque estoy mucho más interesado en escuchar a los panelistas que de mí mismo. Y mis alumnos pueden escuchar de cualquier momento. ¿Por qué necesitamos una reforma política? Es una primera pregunta. Y uno puede pensar, ¿por qué ahora? Pues algunos puntos. La polarización de la última elección presidencial, el retorno de la violencia en México a niveles en los que estaba hace unos 20 años, desconfianza en el sistema político, percepción de falta de legitimidad. ¿Son problemas que tienen que ver con las personas que elegimos la última vez o son problemas de instituciones? Si son problemas de instituciones, pues entonces, y yo creo que lo son en alguna medida, necesitamos esa reforma. Si no lo son, tal vez no vamos a llegar a ningún acuerdo el día de hoy. ¿Es posible la reforma política? La reforma política es posible si no es un juego de suma cero en la que unos ganan y otros pierden, sino es más bien algo así como el dilema del prisionero, una situación en la cual si pensamos en el largo plazo, pensamos en que podemos llegar a acuerdos de largo plazo, todos podemos ganar. ¿Por qué es posible que haya una reforma política en sentido de cooperación? Pues la razón por la cual es posible es porque en la política, aparte de una dimensión horizontal, digamos derecha versus izquierda, por ejemplo, cuán grande debe ser el rol del Estado en la economía, hay una dimensión vertical que tiene que ver con la calidad del gobierno. Una pregunta en ese sentido es, por ejemplo, ¿es conveniente tener mayor transparencia en la administración? Creo que en gran medida estamos todos de acuerdo en ese punto. En la medida que existe consenso sobre esos intereses nacionales, hay espacio para una reforma política. Un primer punto, una primera idea que voy a lanzar tiene que ver con la elección del Ejecutivo a nivel
nivel federal, el presidente, y a nivel de gobernadores. Voy a lanzar esta idea. Hay una tensión entre un sistema tripartidista como el que tenemos y el sistema de mayoría relativa. Y vamos a proponer este ejemplo hipotético. Supongamos que hay 3 candidatos en una elección. Y una encuesta electoral nos dice estos porcentajes. Uno lleva 38%, uno lleva 35% y el tercero lleva 27% de la intención de voto. ¿Qué debo hacer yo si soy un votante que favorece al partido que va atrás? Lo que sucede es el voto estratégico. El voto estratégico favorece elecciones ajustadas y representación inadecuada de la diversidad de opiniones. Si no tenemos voto estratégico podemos estar peor todavía. Corremos el riesgo de que gane un candidato que no le ganaría a ninguno de los otros dos en una elección entre 2 candidatos. Peor aún, cuando tenemos un sistema tripartidista y sistema de mayoría relativa, hay incentivos para coaliciones de partidos elección por elección, que pueden ser oportunistas y pueden crear problemas después. Una propuesta moderada, común en el resto de América Latina, es adoptar la segunda vuelta. ¿Por qué no pensar en esto? Un segundo punto. La reelección en el Congreso. La Constitución prohíbe la reelección inmediata de senadores y diputados y lo mismo sucede en las legislaturas de los estados. En este sentido, las carreras en el Congreso son interrumpidas por cambios de una Cámara a otra, por posiciones fuera del Congreso, etc. Uno puede pensar si es que hay razones para favorecer carreras no interrumpidas artificialmente en el Congreso. Por ejemplo, premiar a congresistas que representan efectivamente a los votantes, la acumulación de experiencia y conocimiento, que no está presente en todos los congresistas en la medida en que los distinguidos políticos que nos acompañan hoy, y también la necesidad de que los líderes políticos más importantes deberían estar en el Senado o en la Cámara de Diputados, en el sentido de que poder y responsabilidad deberían ir juntos. Un tercer punto. ¿Por qué no más competencia política a nivel local? Es difícil entender por qué no existen candidaturas independientes, en especial para presidentes municipales y regidores. Esta es una clara limitación a la competencia política. Y lo mismo sucede con respecto a la reelección a nivel, por lo menos, local. En el caso del Brasil, por ejemplo, no tenemos trabajos así para México porque no hay diversidad sobre gobierno local, pero por ejemplo, en el caso de Brasil, la evidencia señala que los municipios donde la reelección es posible tienen significativamente menos corrupción. ¿Cómo atacamos el problema de la reelección cuando está basada en corrupción? Pues en el caso de Brasil también una experiencia interesante han sido auditorías aleatorias a gobiernos locales, un programa implementado por Lula desde el 2003. Un punto más. Más competencia entre los medios de comunicación. Yo soy peruano, sucede que soy peruano y me tocó vivir esta experiencia de Montesinos en el Perú, el fin de la democracia en el Perú. ¿Qué facilitó el fin de la democracia en el Perú? Son sobornos mensuales. Es la cantidad que pagaba mensualmente Montesinos en el Perú a la televisión, al poder legislativo, al poder judicial y electoral. ¿Qué resalta de aquí? Uno, la importancia de la televisión. Como decía uno de los miembros de la cúpula en ese momento, si no hay manejo de la televisión no somos nada. Pero el otro punto importante que facilitó esta compra de los medios de comunicación fue la concentración de los medios de comunicación. Algunas propuestas sencillas para aumentar la competencia entre los medios de comunicación. Regulación que haga que los operadores de cable incluyan en sus paquetes canales de señal abierta, usar las subastas y no la discrecionalidad para asignar el espectro en la transición a la televisión digital y reducir costos de acceso al Internet. Estas son algunas propuestas nada más. Finalmente, sobre el financiamiento de los partidos políticos. Una pregunta que tengo yo, y es una pregunta muy ingenua, es ¿por qué los partidos políticos deben financiarse con los impuestos de los ciudadanos? Una posibilidad es que los impuestos sean dirigidos a favor del partido político favorito de una persona en vez de distribuirlos con una parte equitativa. Por ejemplo, una manera sencilla es, al hacer la declaración del impuesto a la renta, se puede indicar a qué partido se prefiere apoyar. Otra posibilidad, otra sugerencia es la posibilidad de optar voluntariamente fuera del sistema de financiamiento de los partidos políticos. Por ejemplo, al hacer la declaración del impuesto sobre la renta, se puede indicar que no se quiere apoyar a ningún partido, como se hace en países que tradicionalmente soportan apoyan a las iglesias, como España o Alemania. Uno puede optar por decir, pues prefiero no apoyar a las iglesias, prefiero dedicar mis impuestos a algún otro objetivo. Y como envío esta frase que me está dando vueltas desde la mañana, estaba leyendo a Joseph Conrad y había como
amenaza de tormenta en la noche. Entonces, pues, me acordé esta frase de Shakespeare: un cielo tan malo solamente se aclara con una tormenta. Tal vez eso no es lo que y ya está. Voy a pasar a presentar a nuestros panelistas. Voy a darle la palabra primero al diputado Gerardo Fernández Noroña, que es diputado por el Distrito 19 del Distrito Federal para el periodo 2009-2012. Agradezco la distinción, aunque no se había acordado así que yo iniciara en el uso de la palabra, pero inicio sin ningún problema. Bien, yo creo que, bueno, primero agradecerle a Cinta la invitación al compañero diputado. Yo comparto con él que el panel es de excelente nivel y creo que vamos a tener un buen intercambio. Yo creo que la propuesta más revolucionaria que puede haber en México, no solo para la reforma política, sino para cualquier ámbito de la vida económica, política y social del país, es simplemente que la ley se respete. Si la ley se respete en nuestro país sería profundamente revolucionario, porque no recuerdo alguna época precisa en que se haya respetado, salvo ocasiones excepcionales, y sobre todo en el México moderno, porque se empieza a plantear una serie de alternativas de cómo podría modificarse el régimen político, ni siquiera se respeta el voto de la gente. Entonces, cuando ni siquiera se respeta el voto de la ciudadanía, es muy difícil que haya cualquier reforma que pueda funcionar. Para la izquierda, la regla electoral es muy sencilla. Nosotros podemos ganar diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, pero cuando se trata de la elección del presidente de la República, la regla para la izquierda es esta: si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes. Nosotros hemos ganado 2 elecciones presidenciales, la de 1988 y la de 2006, y ambas se la robaron. Entonces, si no hay respeto al voto, no hay ninguna manera de que pueda haber un avance en ningún campo de la actividad. Porque además de que no se respeta el voto, todo el mundo sabemos cómo se utiliza la pobreza para hacer corporativismo, para comprar el voto, para la manipulación, para el manejo perverso en los medios de comunicación. En la campaña de 2006 se decía a la gente, no en la televisión, decían que era un peligro Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, pero le decían a la gente que si votaba por Andrés Manuel iba a perder la casa, que si votaba por Andrés Manuel iba a perder el carro. Y la gente luego votaba por Calderón, y cuando le preguntaba si tenías casa, no. ¿Y tenías carro? No. Entonces, ¿qué ibas a perder? Pregunto yo. Pero el nivel de temor que se le metió en la gente fue verdaderamente terrible. Entonces, yo creo que lo que se requiere en primer lugar es el respeto estricto a la ley. El IFE es un reparto de cuotas partidarias y la suma de parcialidades no da imparcialidad. El IFE de que le tocó encabezar Luis Carlos Ugalde, así se integró. El que está ahora en funciones es peor. Yo extrañaría mucho al que encabezó Luis Carlos Ugalde, así de mal está el IFE que está en este momento. El Tribunal Electoral es peor. Este tribunal, el del 2006, le robó la presidencia a Andrés Manuel. Ni siquiera respetó la elección interna del PRD y impuso a Jesús Ortega, que no ganó la presidencia del PRD. Le quitó a 2 semanas de la elección en Iztapalapa la candidatura a Clara Brugada, en un asunto verdaderamente abusivo. Entonces, los órganos electorales están peor. Los medios están vivimos tiempos canallas, tiempos de mentira, de fraude, de traición, de corrupción, de asesinato, y los medios no son la excepción en ese sentido. Entonces, se pueden plantear varias reformas. Yo, por ejemplo, tocaré un par de ellas. Yo en lo personal creo eso, que se debe respetar la ley, que se debe respetar el Estado de Derecho, que se debe respetar el voto de la gente y que se deben crear condiciones de equidad. Yo creo, y adelanto, contrario a lo que pudiera pensar mucha gente, que si hoy día, yo no veo condiciones para una reforma política, ya no veo tiempo. En abril termina el periodo de sesiones, en septiembre empieza el próximo, para entonces ya los procesos electorales del 2012 están absolutamente con toda la fuerza del desarrollo. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer es un acuerdo político de transición que garantizara que la elección fuera confiable, que garantizara que el voto se respetara. Miren, es tan simple. Una elección con 211,000 o poco más, acá tendrán más preciso el dato, de diferencia, exigía un recuento. El recuento de votos hubiera dado legitimidad
a quien había ganado. No tendríamos la crisis política que vimos en este momento. Yo todavía en tribuna se los digo a los diputados del PAN, pues se enojan cuando les digo que se robó la presidencia, se la robaron. Yo les digo que por qué se enojan, ya ni a nosotros que nos la robaron nos enojamos, yo no sé por qué ellos se enojan, si son los beneficiarios, francamente, ¿no? Entonces, les digo, si hoy se hiciera el recuento, ahí están todavía los paquetes electorales, si hoy se hiciera el recuento, se acabaría el problema de legitimidad. Porque si Calderón sale arriba ya, no hay discusión, y si sale abajo, se va, y se acaba también la crisis política que se tiene. Pero voy a planteamientos concretos para que no se crea que estoy sacándole la vuelta al fondo, porque estoy hablando del fondo. Pero a mí me parece, por ejemplo, que no debería haber financiamiento privado. Contrario a lo que comentaba el doctor Martinelli, yo creo que el financiamiento público evita la entrada del narco a las campañas. Si no hay financiamiento privado, no hay posibilidad de entrada del narco. Los partidos de la derecha siempre tendrán financiamiento privado, pertenecen a los grupos de los poderosos, a esos privilegios responden. La Ley Federal del Trabajo es un buen ejemplo, van a beneficiar a los empleadores, no a la mayoría de los trabajadores de este país, pero podría hacer una larga lista de beneficiarios de los 30 que no pagan impuestos y que solo si ellos pagarían todo lo que pagamos todos los mexicanos juntos de IVA. Entonces, el financiamiento tiene que ser público para evitar inequidad y para evitar la entrada del narco y de estas cosas de corrupción que financian pues no por simpatía, sino por intereses de negocios hechos al cobijo del poder. Creo que la disminución de la Cámara, por ejemplo, se habla mucho de los plurinominales en los medios. La gente vota por los plurinominales, hay una boleta, precisamente, la gente no sabe que vota por los plurinominales, pero no importa. Si disminuís a 400, a 300, a 200 la Cámara de Diputados, el problema no es ese, el problema es que vimos un régimen de simulación y que se responde a las cúpulas partidarias y a los intereses de un puñado, no verdaderamente a los intereses del pueblo. Entonces, los plurinominales, reitero, no tienen nada que ver con esa simulación, porque por ejemplo votaron el IVA a favor, subirlo a 16%, muchísimos diputados uninominales que nunca consultaron a sus electores de que iban a subir los impuestos, si no la gente no hubiera votado por ellos, digo, eso es evidente. Entonces, no es ese el problema, porque además les digo, es un dato que poca gente conoce. ¿Saben qué porcentaje del presupuesto nacional gasta la Cámara de Diputados? Media milésima del presupuesto nacional. Si la desaparecieran completa, se ahorrarían media milésima. El 70% lo ejerce el gobierno de facto, en este caso. 20% los estados, 10% los municipios. O sea, me explico, no es un problema verdaderamente de gasto. Y en realidad lo que se requiere sí es mejores formas de representación, sí hay que transformar los partidos, sí hay que transformar el Congreso, sí hay que cambiar la actividad política, sí hay que fortalecer la democracia que va más allá del voto, sino la democracia que implica la participación de la gente, la revocación del mandato, la participación en las decisiones, la organización y el ejercicio público con mucho mayor respaldo de la población y de la ciudadanía. Yo creo que los planteamientos que hizo Calderón, por ejemplo, en la reforma, van encaminados, no solo una reforma política, van encaminados en realidad a desaparecer a las minorías, ¿no? Les aumentan el porcentaje necesario, cuando, por ejemplo, yo creo que el PAN fue minoría en algún momento, y la posibilidad de que pudiera competir hizo una aportación enorme en algún tiempo a la democratización del país, sin duda, sin duda. Entonces, y si no hubiera tenido esa condición de minoría, pues nunca hubiera alcanzado la condición de mayoría, si no hubiera sido respetado en esa situación. Entonces me parece, yo, como muchos que venimos de la izquierda, seguro aquí Navarrete considera, nosotros estamos por la representación proporcional pura, por ejemplo. Si un partido tiene 3% de los votos, pues tiene 3% en el Congreso, y si tiene 70%, tiene 70%. O sea, me parece que es la manera más correcta de definir la representación de una fuerza política y no hacer que con un porcentaje minoritario tengas mayoría o que puedas tener un porcentaje importante y te cueste más la representación política. Entonces, no sé cómo ando de tiempo, si me avisan algo. Perfecto. Entonces voy concluyendo. Yo sí creo que se requiere una profunda transformación del país en todos los planos, económico, político y social. Creo que debería abrirse la participación de las candidaturas independientes, sin duda. Creo que debería estar la revocación del mandato. Creo que debería haber una mayor justicia social, educación, salud,
para todos, alimentación para todos, acceso a la vivienda, empleo bien pagado, de tal manera que la mejoría de las condiciones de vida generara mejores electores, mejores ciudadanos, mejores niveles de conocimiento, mejores niveles de politización, mejores niveles de participación y por tanto posibilidades de un país mucho más justo, mucho más igualitario, mucho más fuerte, mucho más activo, porque sus ciudadanos serían gente, hombres y mujeres libres, actuantes y conscientes, que aportarían desde sus espacios a el enriquecimiento y la transformación del país. Entonces, sí se requiere cambios profundísimos, pero yo creo que esos cambios profundos no se van a dar de manera popular, no se van a dar de acuerdo con los partidos políticos que están representando sus propios intereses, sino se van a dar con la organización y la participación de la gente, con el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y con la claridad y la conciencia del desastre de país que tenemos y la necesidad de una profunda transformación del mismo. Yo termino, siempre a todos los lugares donde voy hablo también de esto, porque sea cual sea el análisis que se haga, una conclusión innegable es la imperiosa necesidad de que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa sea obligado a renunciar. Para empezar, yo siempre que digo así piensan que me estoy riendo, pero así se llama, no estoy haciendo ninguna mofa. Se requiere obligarlo para impulsar profundos cambios que empiecen a generar mejores condiciones para todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, pues muy buenas noches a todos ustedes, con el gusto de estar aquí, además con compañeros panelistas, que ya hemos tenido la oportunidad inclusive de platicar estos temas. A mí me llama mucho la atención hace rato que dijeron, ¿por qué una reforma política? ¿Qué significa una reforma política? ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, para eso hay que conocer también de dónde venimos. Porque difícilmente, ya se lo decía Sun Tzu, decía, cuidado aquel que vive en el pasado porque no tiene presente, pero cuidado aquel que olvida su pasado porque no puede construir su futuro. Entonces, sobre ese particular punto de vista, teníamos un sistema que se le denominaba sistema presidencialista y funcionó en algunos momentos, sin duda alguna, pero era vertical, sistema que se fue agotando. Y al irse agotando ese sistema, pues era obvio que entonces se tenía que ir construyendo otro adicional, que diera cauce, por supuesto, a un sistema democrático. Muchos de los cambios que se han hecho, pues los podemos ir observando ahora, luego se nos va olvidando, pero lo primero, se decía, pues tiene que haber elecciones donde haya un árbitro neutral, y se hizo el Instituto Federal Electoral, con consejeros ciudadanos. Anteriormente, no hay que olvidar, las elecciones las conducía el propio Estado a través del gobierno. El secretario de Gobernación efectivamente era quien presidía todo el consejo electoral. La segunda parte se decía, bueno, y cuando haya diferencias, ¿qué se va a hacer? Pues entonces se requería también tener un poder judicial a través de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que pudiera superar las diferencias entre las diferentes instituciones. Y ahora vemos una Suprema Corte de Justicia que recibe todo lo que se refiere a las controversias constitucionales, a las acciones de inconstitucionalidad. Aunque hubiéramos creído siquiera en aquel entonces, no solamente que hubiera una Suprema Corte de Justicia de esa manera, sino que poder ver sus discusiones a través ahora de la televisión. Asimismo se hizo el Tribunal Federal Electoral para no contaminar al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia en conflictos de esa naturaleza. Ya han estado funcionando también nuestras instituciones en ese sentido, que eran instituciones planeadas precisamente para ir caminando en esquemas de democracia electoral y de democracia institucional, insuficientes por supuesto, no me cabe la menor duda. Si hablábamos de que el sistema era presidencialista y por tanto era vertical, y no había los pesos y contrapesos que ahora observamos, pues entonces no se requerían por sí mismas instituciones fuertes
o vigorosas, porque ahí tenía que haber un mando único, que era el que establecía hacia dónde se dirigían las propias políticas estatales. Cuando se va haciendo esa transformación, pues ahora vemos la necesidad exactamente de ir viendo cómo debe ser un sistema dentro de la pluralidad, donde tenemos que fortalecer las propias instituciones porque hay pesos y contrapesos. Y esa es la reforma política, la transformación de instituciones y también establecimiento de reglas que nos permitan la convivencia armónica, pero pensando siempre en poder caminar en el fortalecimiento del país. Cuando hablan y dicen, es que requerimos un país de leyes, la realidad es que eso me da un gusto extraordinario. El problema de este país es que no se respetan las leyes. Y hágase la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. Y lo estamos viendo ahora, cosa curiosa, porque adicionalmente traemos casi hasta cuestiones de carácter cultural, la parte de la corrupción. Yo digo que hasta contamos chistes denigrantes. A mí no me digan cómo, pónganme donde hay. El que avanza no avanza. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, y etcétera. Somos muy proclives a la autodenigración, y a veces cuando vemos actos de corrupción ingeniosos, simpáticos, creativos, bueno, hasta nos reímos porque vemos cómo evadieron la ley para, eso sí, incumplirla y en muchas ocasiones hasta tener lucro indebido a costa del erario público, es decir, a costa de todos nosotros. Y esa ha sido nuestra vida. Ahorita que hemos entrado a una crisis de seguridad, ahora sí todo el mundo, cosa curiosa, abrimos la ventana de oportunidad, entramos en un proceso de concientización y decimos, vamos a empujar para que todos cumplamos la ley, porque ahora sí nos interesa una convivencia armónica, prácticamente, donde sea un país de leyes, cosa que me parece una extraordinaria oportunidad. Diría por otro lado, si siempre se había dicho que queríamos división de poderes, que estuviera obviamente el judicial, que estuviera el legislativo y estuviera el ejecutivo entre los propios equilibrios. No es la primera vez que se habla de una reforma política, se habla en múltiples ocasiones, a veces se le denomina reforma de Estado. No solamente se trata de cuestiones de carácter electoral o de sistema de partidos, sino creo que es fundamental en ese sentido ir viendo cómo puede haber reglas que permitan un avance, pero en tres sentidos. Una coordinación que tiene que existir forzosa y necesariamente entre los poderes, particular y principalmente entre el poder judicial, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero también hay otra cuestión adicional, y por eso creo que es la razón por la cual nos encontramos aquí. ¿Qué pasa en la relación que debe existir entre lo que es el Estado, las instituciones políticas, la clase política y la sociedad? Porque tampoco ha habido ahí elementos más allá de decirles que los electores vayan a votar el día de las elecciones, y hasta ahí se queda todo. Y no hay una relación adicional que nos permita tener mecanismos para los efectos de que entonces la sociedad pueda tomar en cuenta no solamente para las cuestiones de carácter electoral. Si bien es cierto, ha habido transformaciones en algunas instituciones, como es el municipio, en algunos estados han replicado algunas leyes de carácter federal, pero no ha habido prácticamente incentivos en ese sentido para que pueda caminar. Por eso habla de mecanismos en tres sentidos, y se dice, a ver, tiene que haber mecanismos de entendimiento en tres partes. Mecanismos de entendimiento con los ciudadanos para abrir más causas en esa parte, mecanismos para fortalecer al poder legislativo y que realmente pueda hacer su propia labor, y mecanismos para tener también no solamente un fortalecimiento, sino también herramientas para que pueda existir una mejor relación entre lo que significa ejecutivo y legislativo. Y esto me lleva a otra cuestión, que en muchos países se hace y nosotros todavía no lo hemos aprendido, y creo que podemos ir construyendo por ese camino. ¿Cuál es el gran incentivo que hay en México? Pues el gran incentivo que hay en México regularmente, como nos hemos metido tanto a las reglas existentes sin transformarlas y a la cuestión de carácter político, entonces hay una intención, hay una tendencia de que si el que gobierna es contrario a mí, pues ojalá y le vaya mal, porque si a él le va mal, a mí en las próximas elecciones me va a ir bien. Viceversa, si el que gobierna le va bien, a mí me puede ir mal. Estamos entonces con incentivos perversos en un sistema político que no puede continuar de esa manera. Tenemos que buscar elementos de ganar-ganar
y hacer no solamente alianzas o coaliciones meramente electorales, sino la construcción de mayorías para hacer alianzas de gobierno, y que en ese sentido se pueda caminar, y que en ese sentido todos puedan ganar. Así podemos observar cómo se habla, sí, que de ratificación de miembros del gabinete, sí, cierto, que se puede hablar también de ratificación de órganos reguladores autónomos, es cierto, pero que se tiene que hablar también de ver los presupuestos y la reconducción presupuestal, sin duda alguna. Son incentivos que entre los órganos ejecutivo y legislativo tienen que ponerse de acuerdo. Pero también, perdón, me dio el síndrome del diputado y no suelto el micrófono, ¿verdad? Ahorita lo termino. Iniciativa preferente para el presidente, pero también iniciativa ciudadana. Reelección de los legisladores. Ni siquiera ese fue una bandera revolucionaria, eso se hizo hasta 1933. Que tenemos que ver todavía lo de la consulta popular, referéndum, plebiscito, sin duda alguna. Que tenemos que ver todavía cuestiones de reelección también para ayuntamientos, no me cabe la menor duda, y diputados locales, que nos causa mucho problema el término reelección, sí es cierto, porque fue la bandera más importante en el proceso de la Revolución Mexicana y que lo traemos muy metido, pero fue solamente para presidente de la República y para gobernadores, y diría yo, hasta la segunda vuelta electoral. Y sobre esto hay muchos más mecanismos que pueden servir de incentivos para caminar. Les diría, para concluir, no basta con presentar las ideas solamente, sino se requiere también mucho trabajo de concientización, de voluntad políticas, de estar dispuestos a ceder en pretensiones y de ver cómo se pueden aterrizar las cosas en las cámaras, que es fundamental. Ponernos de acuerdo entre nosotros también y adicionalmente ir construyendo reglas de entendimiento y de fortalecimiento de las propias instituciones. Y aquí les dejo porque ya me están viendo con cara de que cállate, para ceder el micrófono a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. Tengo la impresión que los que están aquí quieren escuchar algunos planteamientos de las diversas fuerzas políticas aquí representadas y del extitular del IFE sobre el tema de la reforma política, de dónde estamos parados en este momento en el país, qué hace falta hacia el futuro, particularmente hacia el 2012, la elección presidencial que se avecina. Yo empezaría haciendo un pequeño recuento. Venimos de una larga serie de reformas electorales y políticas, por lo menos de las que a mí me han tocado, desde 1977 hasta la fecha, 2007-2008. Reformas legales, reformas constitucionales que han cambiado la naturaleza del régimen político mexicano. México vivió muchas décadas, una primera etapa de 1917 a 1929, convulsa, difícil, y luego una etapa de 1929 al 2000, 71 años, de construcción de un régimen político muy especial, que yo podría caracterizar rápidamente y muy parcialmente como un régimen político que funcionaba socialmente mediante un sistema de partido hegemónico y presidencialismo exacerbado. Eran las claves de la estabilidad social y política, las claves de la conformación de los órganos del Estado mexicano, y que durante muchas décadas funcionó con altas y bajas, pero funcionó. Hoy, sobre todo los jóvenes que están aquí, seguramente no tienen mucha idea, más que por los textos que leen, que en México hubo un tiempo en el que el presidente de la República, se llamara como se llamase, tenía las siguientes funciones, fíjense nada más. Las constitucionales que todavía tiene: jefe del Estado mexicano, jefe del gobierno y por lo tanto jefe de las Fuerzas Armadas,
todavía mantiene esas características del actual presidente. Pero además, en los hechos era el jefe de todos los gobernadores, porque los designaba como candidatos. Y con un partido hegemónico, el candidato que presentaba el partido hegemónico pues ganaba. Era jefe de los diputados y senadores, porque eran cámaras prácticamente monocolores, con alguna excepción de la Cámara de Diputados. Pero también era jefe de los medios de comunicación, porque expedía las concesiones para la radio y la televisión y les vendía el papel a los periódicos y a las revistas, a través de una empresa del Estado. Era jefe del partido hegemónico. El primer dirigente y el jefe máximo del partido hegemónico era el presidente en turno. Además tenía la facultad en el sistema político mexicano de designar al sucesor. Y el que era candidato designado por el presidente, pues era el próximo presidente. Solamente tenía una limitación, no menor. Tenía todo el poder solo por 6 años. Y después, a las Islas Fiji o a otra parte. Y el nuevo poder presidencial se ejercía con plenitud. Bueno, pues este régimen de partido hegemónico y de presidencialismo exacerbado se ha modificado sustancialmente en los últimos 23 años. No reconocerlo sería de mi parte una necedad, porque yo he sido parte de una generación de mexicanos, por cierto, que están en todos los partidos políticos, incluyendo al PRI, que fuimos construyendo desde el 88 una modificación constitucional y legal al régimen político mexicano. Y vaya que hay cambios, muchachos. De 88 para acá, vaya que hay cambios. Primero, el presidente hoy, más allá de la polémica sobre la elección de 2006, que ahí está presente, hoy el presidente no es ni con mucho el presidente de los años 70, 80 o antes. Hoy está acotado por la Constitución en primer lugar, y por la realidad política y por los poderes. Hoy hay Congreso de la Unión, no solamente hay pluralidad, hay 6, 7 partidos políticos representados en las cámaras. No sé si en la Cámara de Diputados 8, están todos, creo que el Panal también está. Hasta 8 partidos en la Cámara de Diputados, en el Senado 6. Nadie tiene mayoría parlamentaria desde el 97 en la Cámara de Diputados y desde el 2000 tampoco en la Cámara de Senadores. Hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados se debate, se discute, se le aprueban cosas al presidente y se le rechazan cosas al presidente. No es en automático. Hoy hay poder judicial, bueno, siempre ha habido, pero me refiero a autónomo. Hoy los ministros son autónomos, toman decisiones propias, le dicen que no o que sí al presidente, le dicen que no o que sí al Congreso. Hay un equilibrio de poderes todavía mejorable sin duda alguna en muchos aspectos, pero nada se parece al viejo régimen hegemónico, en nada se parece. Hoy hay medios de comunicación libres, se les pasa la mano incluso en ciertas libertades porque hay ciertos abusos, pero hoy no hay un periodista perseguido por el gobierno en turno, no hay un exiliado. Se hace un juego especial con las concesiones, es un tema pendiente que tenemos respecto a las concesiones y la competencia y la apertura, es otro tema, pero es un tema ya de la nueva situación que tenemos con los medios de comunicación. Hoy hay partidos políticos competitivos. Hoy ser candidato de un partido no significa más que ser candidato. Nadie tiene asegurado el triunfo. Ya sea del PRI, del PAN o del PRD, nadie tiene asegurado el triunfo. Y el PRI puede ganar o perder elecciones, y el PAN también, y el PRD también. Y podemos tener estados gobernados que perdemos, si nos equivocamos de candidato, o si la oposición acierta, o si hacemos muy malos gobiernos, o una combinación de todo. Hoy hay alternancia. La Cámara de Senadores tuvo sus primeros senadores de oposición hasta 1988-4 del Frente Democrático Nacional. La Cámara de Diputados ya se había abierto desde el 79 a nuevos partidos políticos, aunque había otros antes de ese periodo. Es decir, hay una modificación. En 1989 la oposición ganó la primera gobernatura, Baja California.
Y a partir de ahí, gobierna el PRI, gobierna el PAN, gobierna el PRD. Y ganan y pierden elecciones. Nosotros acabamos de perder Baja California Sur y acabamos de perder Zacatecas. Habíamos perdido hace unos años Tlaxcala, por errores cometidos por nosotros y por aciertos cometidos por nuestros opositores. Pero nosotros ganamos otros estados con la misma fórmula. Bien. Sin embargo, hay un problema, y me quiero centrar en ello. La alternancia en el poder a partir del 2000, o la alternancia en los estados a partir del 89, o la apertura a las cámaras, o la existencia real de partidos, no concluyó con una real transición democrática bien llevada hasta el final. Lo diré de la siguiente manera. El régimen político mexicano es disfuncional, porque teniendo competencia, apertura, equilibrio de poderes y mucho por mejorar en el régimen electoral, ahí coincido con el diputado Fernández Noroña, mucho por mejorar, su sistema de representación es el viejo sistema que había de antes. Hoy hay una camisa de fuerza constitucional y legal que hace que el presidente tenga mucho menos capacidad de lo que muchos imaginan para poder llevar adelante proyectos y concretarlos. Ni el presidente Zedillo, ni el presidente Fox, ni el presidente Calderón tienen con qué imponerle al Congreso unilateralmente disposiciones legislativas. Y esta pluralidad es disfuncional. Por eso hay propuestas de muy diverso tipo. El presidente Calderón propuso la segunda vuelta, que está discutiéndose en el Senado sin que tenga consenso todavía, por cierto. Otros plantean la reelección, el propio Calderón plantea la reelección legislativa como una salida. Otros plantean regresar a viejas fórmulas de hace unos años para dar cláusulas de gobernabilidad, es decir, que cualquier partido que logre un porcentaje determinado de votos, automáticamente se le asignen legisladores para que tenga la mitad más uno y tenga el control mayoritario. No porque lo tengan los electores, sino porque hay una regla legal que se lo permita. Alguien con un porcentaje menor a 40% podría automáticamente tener 251 diputados para tener la mayoría de la Cámara como diera lugar. Y la gran discusión es, ¿qué necesitamos para hacer funcionar el régimen político mexicano? Termino con una parte. ¿Cuántos minutos faltan? 2 minutos, termino con una parte. Hay una discusión, un debate sobre el presidencialismo mexicano. Yo soy parte de ese debate, yo tengo una posición política al respecto. Hay quienes creen, en diversos partidos políticos, no solamente en el mío, sino en varios más, que el presidencialismo mexicano es funcional y exitoso, que lo único que está mal es quien ocupa la presidencia. Es decir, si en lugar de quien está gobernando y gobernara otro, y tuviera más inteligencia, más decisión, más capacidad política, todo funcionaría muy bien. Que lo único que falta es cambiar de cabeza en el Ejecutivo. Y yo afirmo categóricamente que esto no es cierto. Que el problema de la disfuncionalidad del régimen político mexicano no radica en quién lo encabeza, sino en que las funciones presidenciales constitucionales no están adaptadas a la pluralidad y a la diversidad del Congreso y al hecho de que la sociedad mexicana ya es diversa y plural. Y no tenemos mecanismos para formar mayorías parlamentarias que sean premiadas y que le den sustento a cualquier gobierno que está frente al país. Yo afirmo categóricamente que en el 2012, con este actual régimen, gane quien gane la presidencia, gane un panista, o un priista, o un perredista, vamos a tener la misma disfuncionalidad que tenemos actualmente. Y si en el 2012 ninguno de los, bueno, si en el 2012 quien sea presidente vuelve a tener las cámaras como las tenemos ahora, va a tener las mismas dificultades que tiene Calderón y que tuvo Fox y que tuvo en el último periodo Zedillo. Porque no se trata de que sean muy buenos o muy malos gobernantes, se trata de que no tienen los instrumentos para impulsar mayorías parlamentarias estables que le den sustento a programas de gobierno viables, para lo cual se le pueda pedir cuentas al presidente en turno. Y hoy estamos en una disfuncionalidad.
Y en las salidas para resolver esa disfuncionalidad no nos ponemos de acuerdo. Es parte de la propia disfuncionalidad. Podemos poner de acuerdo en el Senado el PRI y el PRD, pero el PAN tiene la mayoría constitucional en la mano. Si el PAN no la avala, no sale ninguna reforma constitucional del Senado. En el PRI pudiera haber una coalición PRI-Verde que le diera mayoría de votos y pudiera sacar una reforma, pero en el Senado se atora porque el PRI no puede hacerlo en el Senado. Entonces estamos atorados mutuamente. Y las salidas que estamos diseñando no logramos convencernos mutuamente. El tema de segunda vuelta, el tema de reelección legislativa, el tema de ratificación de gabinete. En el Senado surgió alguna idea de establecer un mecanismo dual en la Constitución para que cualquier presidente que llegara, no con mayoría absoluta y sin mayoría legislativa, pudiera construir coaliciones parlamentarias ya después de la elección, llamando a otros partidos menores a conformar una gran coalición con la condición de que el Congreso ratificara el gabinete y aprobara el programa de gobierno del presidente en turno. Y entonces gobernar una coalición parlamentaria legalizada en la Constitución. No, pues no veo en otras instancias aceptabilidad para este planteamiento. Porque en el fondo, y déjenme decirlo de la manera más respetuosa, en el fondo, la cultura que se creó desde el 29 hasta el 2000 sigue impregnándonos, aunque no seamos tricolores, si no seamos amarillos o azules o rojos o otro color político del siglo XX, aunque las condiciones del país hayan cambiado sustancialmente. Quiero agradecer al senador Navarrete su intervención y cedo la palabra a la diputada Beatriz Paredes, diputada federal por el PRI y expresidenta nacional del PRI. Gracias. Bueno, yo primero quiero decir que me da mucho gusto estar con la Asociación de Exalumnos del ITAM, sobre todo en un foro que rememora a un hombre que yo quise mucho y admiré, como es el doctor Javier Beristain, con mucho cariño, y expresar mi disposición para apoyar a las becas Javier Beristain. Agradecerle al diputado Cinta su amable invitación a este sitio, saludar a los destacados panelistas. Es un honor compartir con ellos este foro. Advertir que, y el diputado Cinta lo sabe, esta fue una invitación que acepté de bote pronto muy recientemente. Yo tenía una cena que corrí de horario, entonces me voy a tener que retirar a las 9:25. Ya me llevé minuto y medio de mis 10 minutos, pero bueno. Yo no sé si al público le interesa la reforma política. Creo que a la sociedad en general le importa que los gobiernos funcionen, que el país se desarrolle, que haya oportunidades para estudiar, para trabajar, que los servicios públicos sean eficientes, que exista crecimiento y una adecuada distribución del ingreso. Creo que a los jóvenes les importa que las cosas para las que estudiaron después se encuentren un espacio laboral. Creo que a los jóvenes que tuvieron oportunidad de irse a estudiar una maestría o un doctorado al exterior, les gustaría saber que van a regresar a su país y van a encontrar empleo en lo que estudiaron. Entonces, y fíjese que no toqué el tema de seguridad, porque siendo muy importante, no soy monotemática. Lo que importa es lograr que las personas, los ciudadanos, encuentren la conexión entre el conjunto que hace posible que una sociedad tenga bienestar y oportunidades y el quehacer público.
si la sociedad tiene la posibilidad de hacer esa conexión, en ese momento a la sociedad le va a interesar la reforma política y el quehacer político, y en ese momento la sociedad va a entender por qué estos debates en los que estamos enfrascados, bien dijo el senador Navarrete, desde los 70s hacia acá, mucho por 68, son debates trascendentes y no solo son elucubraciones de la élite política. Y es muy importante lograr esa conexión, porque estamos ante una etapa de desprestigio consuetudinario del quehacer político. Se trata de que todos los políticos no servimos para nada, se trata de que todos los políticos somos despreciables, se trata de que todos los políticos somos, fuimos o seremos corruptos, y si no hay una conexión entre la realidad social, los problemas que se enfrentan en la realidad social y el quehacer público y la trascendencia y la función política, el problema es que el deseo de cambio puede volverse un deseo que prohíbe el cambio autoritario. Y yo creo que ese es el enorme riesgo en la sociedad mexicana. A mí me parece crucial subrayar que el avance democrático de haber logrado pasar de un régimen de partido hegemónico a un régimen más competitivo de partidos políticos. No quiero volver a repetir algunos de los atributos que comentó el senador Navarrete. Yo no comparto todo el listado, pero sí comparto que hay una transformación cualitativa del régimen político. No me gustaría que la ineficacia del régimen político, que está resultando enormemente ineficaz, tuviese como respuesta una fantasía de regresión autoritaria. Y a mí me parece que la fantasía de regresión autoritaria ronda en el ambiente de nuestro país. El autoritarismo, por más eficaz que sea, siempre es peor que la democracia. Suprime derechos individuales, atenta contra las garantías sociales e inhibe el despliegue pleno de la población, no solo en términos individuales, sino en términos colectivos. Entonces, si la preocupación legítima es una preocupación sobre cómo logramos que el régimen político sea eficaz, yo agregaría cómo logramos que el régimen democrático sea eficaz. Y esto tiene que ver ya con la discusión de nuestros estilos de democracia, y nos lleva no a una discusión restringida sobre la reforma política, sino a una discusión mucho más amplia sobre la reforma del Estado y cuáles son los elementos que caracterizan la ineficacia del régimen político en esta etapa. A mí me parece que hay una mezcla de elementos estructurales y de elementos subjetivos o personales. Me parece que hay muchas cosas que podrían funcionar mejor en el país sin necesidad de reformas jurídicas, muchas. Y allí comparto algunas de las afirmaciones del diputado Fernández Noroña en cuanto a que es muy importante que en el país se cumpla con la ley. Me parece que ese es uno de los grandes déficits de la cultura política mexicana en términos generales. Los más obligados son quienes representan a las instituciones, pero en términos colectivos todos estaríamos obligados
a cumplir con la ley. Pero visto en perspectiva de la reforma del Estado pertinente, yo diría que el Estado tiene que encontrar los estímulos para la cooperación con las fórmulas que resulten convenientes, la garantía de la transparencia con las fórmulas que resulten convenientes, la certidumbre de la equidad, y tendríamos entonces que meternos en el tema de la distribución del ingreso necesariamente, y la certeza de la capacidad del despliegue del potencial del país para generarle oportunidades a su población. Y eso significaría, ahí yo comparto, soy de los que se inscriben en la posición de que es pertinente ratificar a algunos miembros del gabinete por parte del Senado de la República. Me parece que los mexicanos merecemos tener funcionarios conocedores de las materias. Me parece que los mexicanos han pagado muy alto la improvisación y la partidización de los funcionarios. Creo que es indispensable el que haya un servicio civil de carrera verdaderamente establecido, que recuperemos la meritocracia y no el influyentismo, y en ese sentido me parece que la ratificación de algunos miembros del gabinete por el Senado de la República transparentaría, oxigenaría algunos nombramientos en beneficio de la colectividad. Yo no me ampliaré en mi comentario, me parece que es fundamental vitalizar el federalismo con el pretexto o con el argumento de la falta de transparencia en los estados. Hay una regresión centralista muy peligrosa. La falta de transparencia en los estados hay que resolverla con mayor transparencia en los estados, con un federalismo mucho más activo, en donde los congresos locales cobren mayor vigencia, con órganos de fiscalización en las entidades federativas mucho más consistentes, pero no es una solución suponer que centralizando resuelves el tema, por el contrario, retrocedes. Hay una tentación regresiva muy dramática que finalmente va a acabar paralizando a un país de 110 millones de habitantes. Si en el siglo XIX el centralismo no era una opción cuando eran 10 millones de mexicanos, pues imaginémonos en el siglo XXI cuando son 110 millones de habitantes y el centralismo va a ser una opción. Creo pues que hay que tener un conjunto de estímulos que permiten y estimulen la cooperación, que garanticen la transparencia, que garanticen la legalidad, elecciones limpias y que propicien la generación de coaliciones gobernantes en beneficio de una estrategia general de desarrollo que le dé oportunidades con equidad a todos los mexicanos. Gracias. Agradezco a la diputada Beatriz Paredes su intervención y cedo la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidencial del IFE. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar en este panel tan distinguido y agradecer a María Elena por la oportunidad de recordar la memoria de don Javier Beristain. ¿Para qué una reforma política? Yo creo que para tres cosas. Primero, para combatir el problema principal del sistema político mexicano, que me parece es un sistema de impunidad y de falta de responsabilidad política. Creo que ese es el centro fundamental del problema político que México vive en este nuevo esquema de pluralismo, en donde, en ausencia de un eje ordenador que antes era la presidencia, ahora hay pluralismo, pero no hay un sistema de responsabilidad política que dote a los legisladores, por ejemplo, de una mayor atención a lo largo de sus carreras. Segundo, para tomar decisiones con más agilidad, aunque esto es menos importante, pero se trata de que pueda haber mecanismos
para hacerlo, como la iniciativa preferente, como la reconducción presupuestal, y para que eso, como dijo la diputada Paredes, permita mayor calidad de gobierno, mejores decisiones y mayores cosas, que es lo que la gente demanda. A la gente no le interesa este tema de la reforma política. Cuando se le pregunta encuesta tras encuesta, la reforma política aparece hasta abajo, la gente no entiende qué es eso de la reforma política. Esto es una discusión en medio de especialistas, porque pensamos que la reforma política te puede generar más responsabilidad, menos impunidad y al final del día más calidad de gobierno. ¿Por qué la transición no llevó a una consolidación democrática o la alternancia, puesta de otra manera? Que es lo que preguntó el senador Navarrete. A mí me parece que por una fascinación con lo que yo llamo la teoría del inquilino, que la dijo Carlos Navarrete bien. Estuvieron fascinados muchos intelectuales mexicanos con la idea de que cuando se sacara al PRI de los pinos, el dinosaurio moriría y florecería la democracia. De hecho, un famoso intelectual mexicano, Gabriel Said, escribió un artículo, me acuerdo, en 1985, que se llamaba Escenarios sobre el fin del PRI, y me parece que de una manera un poco impune, porque aquí tampoco los intelectuales rinden cuentas de sus actos, se aventuró a decir que todo era un asunto de esperar que muriera el PRI. Y esta irresponsabilidad intelectual, lo digo con mucha seriedad, de muchos de los analistas en este país, de que sueltan ideas que se vuelven populares, y esa popularidad de ciertas ideas conduce a la pereza política. Y si ustedes se fijan, verán que durante buena parte de los 80s y los 90 la gente se sentó a esperar que el PRI muriera. Y recuerdo mucho la portada de la revista Proceso el 4 de julio del 2000, en donde salió el martes, como en 2006, para dar noticia de lo que había ocurrido en la elección, y me acuerdo que esa es una portada magnífica que dice, ¿y ahora qué? Está Fox festejando y dice, ¿y ahora qué? Como diciendo, ya estuvimos esperando que llegara el día de la felicidad, ¿y ahora qué se hace? Porque esta fascinación con que es un asunto de inquilino ha llevado a una pereza. Y me parece que esa fascinación no ha disminuido. De hecho, buena parte del discurso de algunos dirigentes de la izquierda, de López Obrador en particular, es el discurso de la teoría del inquilino una vez más. Es que yo soy el que va a traer una nueva moralidad a la vida pública, y como los demás, todos los demás son la mafia, ese es el problema de México. Y si eso ocurriera, que ganara este candidato, veremos que como no se ha cambiado la estructura del edificio, el inquilino va a caer en los mismos problemas que tenemos. Y segunda razón, además de la teoría del inquilino, creo que es el que no se ha desmantelado un sistema clientelista, diagonal corporativo, que es básicamente el que se heredó del régimen de la posrevolución. No ha habido un cambio de fondo en la manera como se relaciona el Estado con los sindicatos, cómo se relaciona el Estado con los grupos empresariales, cómo se relaciona el Estado con los intermediarios de líderes sociales, regionales, urbanos y del campo. Eso no ha sufrido un solo cambio. Y ustedes ven la estructura del presupuesto mexicano, verán que es básicamente la misma lógica clientelista mediante el cual el Estado mantiene la misma lógica con los sindicatos. Por eso es que el sindicato de maestros, el sindicato petrolero, el sindicato de electricistas operan bajo la misma lógica. Y mientras esa no se altere, persistirá la misma parálisis, porque cada vez que uno de estos actores de interés vean afectado su presupuesto, su interés, su influencia, saldrán como han salido a vetar decisiones, a detener acciones. Creo que este es el mayor problema del sistema político mexicano, el esquema clientelista de la relación entre el Estado, que permite que los empresarios puedan vetar decisiones, que permite que los sindicatos lo hagan, que los medios de comunicación lo hagan, porque todo el mundo está en un esquema de una cierta atascamiento, porque todo el mundo está en esta relación tradicional. No creo, desafortunadamente, que vaya a haber reforma política, por dos razones fundamentales. La primera es porque no hay coincidencia de para qué se quiere, y voy a dar un ejemplo muy claro. En algunos documentos del PRD se lee, por ejemplo, la posición de algunos miembros de ese partido de que el problema es el presidencialismo mexicano. Todavía se lee y proponen limitar aún más
una institución que ya es bastante limitada en sus poderes. De hecho, yo soy de quienes piensan que gran parte de la mala operación del presidencialismo en México es que es una institución ya muy coja, muy débil, y que lo que hay que hacer es fortalecerla junto al fortalecimiento del Congreso. Cuando uno lee los documentos del PRI y sus propuestas, uno ve que lo que se trata es de fortalecer al Congreso para que pueda limitar y acotar al Ejecutivo. Y cuando uno lee lo que propone el PAN en la voz del presidente de la República, lo que está motivando en buena medida es dotar al Ejecutivo de más instrumentos de operación. Así es que, si en el fundamento los tres partidos principales tienen una visión diferente de cuál es el problema a atacar, es muy difícil que la medicina sea congruente, es muy difícil que haya manera de ir a atacar el fondo del problema. Y la segunda que yo creo, y que esto explica buena parte de la falta de acción en muchas áreas, es que hay afectación de intereses inmediatos políticos y cálculos inmediatistas. Esto así ha sido siempre. Y en el tema de la segunda vuelta, es claro que el PRI es el partido que más lo ve con suspicacia y no podría ser de otra manera. Una cuestión clara que es la tendencia internacional, México es la excepción en la segunda vuelta, no se va a decidir porque es claro que en el caso del PRI lo ve como una amenaza a su posición electoral. En el caso de la reelección hay una confusión histórica, hay un cálculo inmediato y dentro del propio PRI coexisten dos visiones, que unos a favor, otros en contra. En el caso de la izquierda también hay posiciones divergentes, pero es claro que esto genera ruido, falta de entendimiento. En el caso de ratificación del gabinete, pues es claro que al gobierno del presidente Calderón lo ve con renuencia, lo ve con miedo, lo ve con temor. No veo además el sentido de urgencia, no lo veo ni en los ciudadanos, no lo veo en los empresarios, ni tampoco lo veo en los políticos, y no veo que haya las condiciones, a pesar de que sé que en el Senado hay, como el senador Navarrete y el senador Zapata, trabajando y trabajando. Sobre la parte electoral que no se ha abordado, me parece que ahí sí hay más urgencia, porque es claro que esas son las reglas de operación, logística operativa, de percepción y de resolución de un proceso que seguramente tendrá una alta dosis de litigiosidad, y que si no se ajustan varias cosas, me parece que estará un cóctel para que haya, de una manera diferente seguramente, problemas. Y ojalá, soy también pesimista sobre el tema, ojalá no sea así. Soy de quienes piensan que no se trata solamente de una cuestión de afinar, como he leído, se trata de modificar varias cosas. Y concluyo con un comentario. Creo que el gran problema de la historia moderna de México desde hace 200 años es que estamos esperando construir el país de las leyes perfectas que nadie cumple. Y este es el gran drama de los liberales mexicanos, que se la pasaron todo el siglo XIX pensando en la Constitución perfecta, y ya que existió, nadie la cumplió. Y este drama liberal mexicano de leyes que no se cumplen porque son para un país inexistente, que requeriría primero entrenar y aculturarnos en el cumplimiento de la ley, me parece que es el mayor drama mexicano. Y me parece que no hay ley perfecta que aguante la falta de acatamiento y de responsabilidad de los políticos y de los ciudadanos. Y ahí, cuando me toque mi derecho de réplica, haré algunos comentarios sobre lo que empezó diciendo mi amigo Gerardo Fernández Noroña. Gracias. Agradezco al doctor Luis Carlos Ugalde su intervención, y para la réplica vamos a hacer un cambio. Vamos a empezar con la diputada Beatriz Paredes. No sé cómo construir una réplica, porque yo tengo, en términos generales, coincidencias en distintos tramos de las expresiones.
Me parece que Luis Carlos Ugalde abordó un tema crucial, la tradición clientelar y corporativa. Y me sorprende mucho que haya habido poca referencia, incluyéndome a mí, sobre los poderes fácticos. Una de las cuestiones que se transformaron después de la alternancia también fue el peso de los poderes fácticos. Los poderes fácticos legítimos y los poderes fácticos ilícitos. En ese sentido, no solo veo un presidencialismo acotado por cuestiones del aparato político, que yo pondría en duda qué tan severo es el acotamiento, sino veo más bien a un gobierno acotado por los poderes fácticos. Eso nos lleva a una discusión de otra naturaleza. Por eso señalaba, y vuelvo a insistir, que lo trascendente es encontrar el camino democrático para fortalecer a la sociedad mexicana, a la sociedad civil, a los ciudadanos y al Estado democrático ante un crecimiento desmedido, desbordado de los poderes fácticos que están cambiando la correlación de fuerzas en distintas regiones y que también juegan a esta ineficacia de los políticos en el eje de su discurso. Me parece que el tema clientelar, no solo en cuanto al papel de las corporaciones sindicales o de las corporaciones privadas, en términos empresariales o de otra naturaleza, sino en términos de un proceso de degradación de la estrategia electoral de todos los partidos políticos. El hecho de que en México se pueda, cualquier partido político, todos los partidos políticos tienen este vicio y esta debilidad, abusar de la pobreza comprando votos o intercambiando programas sociales por lealtades político-electorales es verdaderamente dramático. Y creo que es uno de los grandes vicios de esta etapa de nuestra democracia. Voy a ceder la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde para la réplica. Estamos yendo en orden inverso. Bueno, me parece que lo trascendental de esta reflexión es el futuro, pero dado que Gerardo Fernández Noroña deslizó con cierta dosis de falta de rigor, me parece que es mi papel hacerlo. Creo que tiene toda la razón cuando dice, si se respetara la ley, este país sería diferente. Creo que a este país le hace falta muchas generaciones para que eso ocurra. Y justamente respetar la ley significa hablar con la verdad. Creo que un gran problema de impunidad en este país empieza con la impunidad retórica. Y algunos políticos mexicanos, yo no soy de los que dicen todos son iguales, no, claro que no. Algunos políticos mexicanos se han convertido en expertos en introducir la impunidad retórica, en donde uno puede decir cosas sin pagar consecuencias, porque esto es parte de la lógica de la retórica de la destrucción. Y por eso me parece importante que en la próxima elección de 2012, como la de 2006, como en todas las elecciones, prevalezca la legalidad primero y la responsabilidad política. No hay manera de que las elecciones funcionen cuando hay irresponsabilidad. Y Gerardo ha vuelto a decir lo que ha dicho en muchas ocasiones, de que la mafia le robó la presidencia. La mafia robó la presidencia. Yo no soy miembro de una mafia, pero simplemente creo que esta parte de esta irresponsabilidad es deslizar cosas. Lo que sí queda claro es que respetar la verdad es un asunto muy importante. Y estas sembrar ideas, dejarlas ahí, repetirlas, es parte de este engaño. Y simplemente quiero mencionar, creo que el proceso de destrucción retórica institucional que el candidato de la izquierda en 2006 ha hecho ahora a su propio partido, habla mucho del daño
del daño institucional que este tipo de cosas pueden generar. Y simplemente quiero hablar con hechos, porque es muy importante que cada quien asuma su responsabilidad. Cuando en 2006 el cántico del voto por voto se convirtió en el tema más recordado, y uno descubre que el candidato de la izquierda ni siquiera lo solicitó jurídicamente, porque en ningún momento el señor López solicitó al tribunal el voto por voto. Me parece que es un caso muy grave. Y segundo, Fernández Noroña dice que se respete la ley. Desafortunadamente la ley en 2006 no permitía recuentos generalizados. Ahora, gracias a la reforma de 2007, eso es una de las cosas positivas, se permiten recuentos en otras modalidades. El 2006 no. Entonces creo que en concordancia con lo que dice Gerardo de respetar la ley, el asunto es que la ley no lo permitía, y si se trata de respetar la legalidad impidió algo que yo creo debió haberse hecho si la ley lo permitía, pero no lo permitía. Gracias. Muy bien, ceder la palabra al senador Carlos Navarrete. A ver, déjenme aprovechar estos minutos para hacer algunas definiciones que me interesa mucho introducir en este panel. Porque la diputada Beatriz Paredes lo subrayó, entre otros temas. Yo asumo, como dirigente de un partido político, como legislador, como un hombre con vocación política desde los 18, 19 años de edad, que acabo de cumplir 36 años de actividad política ininterrumpida en la izquierda mexicana. Yo quiero asumir el desprestigio de la política y de los políticos que lamentablemente permean la sociedad mexicana. Tendríamos que estar ciegos y sordos para no escuchar lo que se murmura y de pronto aflora en varios niveles de la sociedad mexicana y en varios ámbitos. Hay un desprestigio de la forma como los políticos y los partidos hemos venido conduciendo las cosas. Hay un descrédito, a veces exacerbado por los poderes fácticos, con mucha frecuencia, a veces generado por nuestras propias actitudes. Porque en la política mexicana, y esto es un grave defecto que tenemos, pareciera que no se premia el acuerdo, pareciera que no se reconoce la construcción, pareciera que no es trascendente la reforma. Se premia más el desencuentro, se aplaude más el escándalo, se vende más en los medios de comunicación el espectáculo que el acuerdo. Si hay una reforma, pues les tocaba hacer reformas. ¿Qué otra cosa hace el Congreso sino hacer reformas a las leyes? Eso no es destacado. Si hacemos una reforma trascendente que toca intereses, hay hasta reacciones adversas enormes, como la de la reforma de 2007 y 2008, que tocó intereses evidentemente. Y yo asumo que hay una enorme responsabilidad de los partidos y de los políticos, de todas las tendencias, para acreditar que la política puede ser útil y que le es útil a un país para atender lo que sí sé es la demanda y la preocupación de los mexicanos de abajo, de en medio y de arriba, que es la viabilidad como país, la economía, el empleo, el desarrollo, la competencia internacional, la apertura de puestos de trabajo, la mejoría de la calidad de la gente, el atacar el enorme rezago social y económico que tenemos acumulado en el país y que la alternancia no está resolviendo. Grave problema. Los políticos podemos pelear una y otra vez y tengo la impresión que la enorme mayoría de la gente nos ve en una escenografía lejana que no le dice nada respecto a los problemas cotidianos y las exigencias diarias. Y como dijo Beatriz, no me meto en honduras de la inseguridad porque ese es otro tema para un panel completo. Ahí ese es un tema completo. Pero que el régimen político tiene enormes defectos, sin duda los tiene. No hemos podido construir un régimen político plenamente satisfactorio que permita que la disputa por el poder se dé en paz, con legitimidad, con el terreno parejo, en donde quien gane lo haga con plena legalidad y legitimidad y quien pierda diga, perdí. Le deseo suerte a que ganó
y ojalá lo haga bien, porque si lo hace mal, yo voy a estar en la siguiente elección reclamando la alternancia para que yo pueda gobernar y hacer lo mejor que está gobernando. Que es la regla de oro de la democracia. No hemos construido eso, lamentablemente. Y todavía hay muchas voces que se inconforman con el régimen político que tenemos. Yo sé que hay muchísimos millones de mexicanos que les vale sorbete el régimen político y los partidos y las elecciones y los candidatos. Lo sé muy bien, lo veo en las encuestas, en las tendencias, bueno, lo veo en la calle, lo veo con la gente que platico. Y sin embargo, fíjense qué paradoja, no veo ningún sistema alternativo a un régimen democrático con juego de partidos políticos. No lo veo. No lo veo en el mundo, por cierto, ni en mi país tampoco. Si yo en mis correrías, que el Congreso me ha permitido conocer países de Europa, de Asia, de América Latina, de Norteamérica, si yo conociera y viese un país en donde el régimen de partidos políticos haya sido sustituido exitosamente por otra cosa, ya estaré viendo cómo lo trasladamos a México, pero no lo veo. Con todos los defectos que el régimen de partidos políticos tiene en el mundo y en nuestro país también, es, diría, el menos malo de los sistemas para tener el acceso al poder en el marco de estabilidad y paz. Ya si estamos hablando de una rebelión o de una revolución, estamos hablando de otra cosa. Pero de un cambio de gobernantes por la vía del voto, con paz y con estabilidad, me parece que, pese a todo el régimen político mexicano, es el más funcional que podemos tener ahora. Muy perfectible, por cierto, muy perfectible. Y coincido con Carlos Walde, por circunstancias muy diversas, todo conspira para que no se dé una reforma del régimen político como la que requerimos. Por cierto, debo decirlo para decirles algo que valga la pena y no solamente retórica, me da la impresión que contra esta posibilidad de una reforma del régimen político conspiran gobernantes actuales y quienes quieren serlo, y de todas las tendencias. Es muy curioso porque a nadie le gusta, a nadie le cuadra, a nadie ve con atractivo un cambio de régimen político, de equilibrio, de transparencia, de acotamiento, porque pues ejercer el poder con toda la fuerza en las manos, sin equilibrios y acotamientos, parece que es atractivo y es una especie de maldición que da a quien ocupa los pinos, no importa la tendencia política o el color. Claro que ejercer el poder sin controles o con el mínimo de controles ha de ser muy atractivo, nada más que es terriblemente ineficiente. Ya lo estamos viendo después de 11 años de alternancia, en donde las cosas no funcionan de la mejor manera. Y si hay alguna pregunta después sobre el corporativismo, me gustaría hacer algún comentario al respecto. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al senador Alejandro Zapata. Gracias. Bueno, yo creo que hay dos tendencias. Una tendencia, además aquí lo dijo Carlos Navarrete, pues es regresar al sistema vertical, concentrar todo el poder, y en ese sentido, pues entonces estar ejerciendo con el acotamiento de las libertades ciudadanas. La otra tendencia es buscar estímulos que tengan motivación a través de un sistema plural y que se busquen los entendimientos y los acuerdos. Algo que me queda claro es que sí está disfuncional el régimen y el sistema. No es cuestión de personas, es cuestión estructural. Así está establecido porque no se ha podido aterrizar una consolidación democrática en las propias instituciones. Por eso se habla también de reforma política. No coincido aquí con Luis Carlos Ugalde, que dice se ve desde diferentes perspectivas, porque la perspectiva en relación a las iniciativas que presentan tanto el PRD, el Ejecutivo, el PRI como Acción Nacional, prácticamente todos coinciden en el diagnóstico. Sí, me queda claro que en ocasiones se siente que hay una especie de dictadura parlamentaria y que se pone efectivamente de contrapeso al Ejecutivo. Viceversa, también el Ejecutivo en ocasiones, sobre todo el sistema presidencialista, estaba teniendo a un Congreso prácticamente en monólogo. Los congresos eran para
tener diferencias en sus formas de ver las cosas y tratar de construir los acuerdos. Viene una tercera cuestión adicional, que si bien es cierto que se quita el sistema presidencialista a nivel federal, en muchos estados se está replicando. Y eso también hace que se impida o que se inhiba un avance mayor. Se decía, no queremos regresar a un centralismo. Es cierto, no queremos regresar a un centralismo. Sin embargo, habrá de decir, en cuestiones de cargas tributarias tenemos un centralismo porque a los gobernadores no les interesa tener facultades tributarias, porque más bien les interesa venir a estirar la mano a que les den recursos, que por cierto, ayuntamientos y gobernadores han recibido en la última década un incremento muy sustancial de recursos con los que antes prácticamente no era de esa manera. Los dineros que ahora tienen les hacen tener a ellos una fortaleza aún mayor. Y como bien se dice, al presidente de la República, pues teniendo acotado prácticamente por parte del Congreso y no teniendo esa relación ya con los gobernadores, porque a los gobernadores la única forma que les puede interesar tener alguna relación, alguna vinculación es a través de recursos económicos, si ya los tienen, entonces tampoco hay incentivos para tener una mejor coordinación en ese sentido. Yo les diría entonces, es necesario definir cuál es el régimen que queremos tener, bajo una perspectiva que es clarísima también. La gente quiere tranquilidad, quiere armonía, quiere acceso a oportunidades, obviamente tener las comodidades modernas, y que eso permite entonces que haya una tranquilidad, pues para poder vivir y desarrollarse y trascender como personas, como familia, como sociedad, como comunidad. Yo creo que eso no está reñido con todo lo que pensamos los partidos políticos, porque es el objetivo que se debe buscar. Pero la sociedad también está ahorita probablemente no interesada en la reforma política de manera directa, pero sí en forma indirecta, porque todos estamos bajo el grito de ya basta, bajo el grito de cómo vamos a recomponer las cosas, bajo el grito de cómo nos vamos a organizar. Eso no es otra cosa más que efectivamente estar dándole un rumbo al país, que no puede ser solamente el decir pensamos diferente, y como pensamos diferente ya no nos vamos a poner de acuerdo, sino lo interesante de la actividad política es ver en qué partes coincidimos para ir avanzando, porque diferencias seguramente siempre vamos a tener, y puede haber posiciones completamente antagónicas, pero la práctica de la política nos tiene que ir haciendo la búsqueda del bien común, en la construcción de coincidencias y obviamente en el intercambio de las ideas, en las diferencias, porque eso también nutre sin duda alguna la riqueza cultural del país y le puede dar un significado diferente en cuanto a la redignificación de la política. Muchísimas gracias. Voy a ceder la palabra por último al diputado Fernando Fernández Noroña. Muchas gracias. Quiero que valoren en su justa dimensión todo lo que voy a decir. Yo los voy a sorprender de entrada. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Carlos Ugalde en el planteamiento de que hay que fortalecer el Ejecutivo y que hay que fortalecer al Congreso. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental. Y estoy de acuerdo también en que hay que respetar la ley. Ahora, el problema es que entienda él por respetar la ley. Porque si respetar la ley es presunto culpable, entonces nosotros somos presuntos vencidos. Y así, esa ley no la respetamos. Nosotros la ley que respetamos es el marco constitucional. Es ese y ningún otro. Y en el marco constitucional, les puedo dar una larga lista, se me acabarían, pero de lejos, los 5 minutos. Se traga el petróleo en contra de lo que dice la Constitución, se compra a compañías privadas la mitad de la energía eléctrica, se instalan retenes militares que violan mis derechos y garantías constitucionales, se aplica pena de muerte a quien no se para en un retén militar violando la Constitución. Podría ser una lista larga. Igual aplica en los procesos electorales. Dice Luis Carlos Ugalde, yo no dije que la mafia le robó a Andrés Manuel la presidencia, yo dije que se la robó Felipe el Sagrado Corazón, Calderón y Hinojosa. Y no dije que él le ayudó a robársela, pero efectivamente le ayudó. Entonces, si él tiene alguna duda, yo lo invito a que lea su libro, de Así lo viví, el de Luis Carlos Ugalde, se lo recomiendo mucho. Y ahí el propio Luis Carlos Ugalde reconoce que nosotros le pedimos inmediatamente después de la elección el recuento total. Narra el encuentro, dice quiénes estuvimos, me señala ahí dentro de ellos, dentro de los más
apasionados exigiendo el recuento voto por voto. Así te puedo decir la página, si no la encuentras, buscarlos Ugalde, ¿no? Entonces, ahí está toda la información, no hay ninguna duda de ello. Y en el recurso después al tribunal también se pidió el recuento total y se hizo una petición expresa sobre violaciones concretas de casillas precisas, que por eso él desvirtúa diciendo que no se pidió el recuento total y dice que como no lo permitía la ley, entonces que al país se lo lleve la trampa, porque si se hubiera hecho el recuento habría legitimidad. Hablamos de reforma política en este momento porque fue una elección, permítanme este término, muy traumática la del 2006. Ya no diré que se la robaron, ya no diré que fue una barbaridad, muy traumática. Eso es políticamente correcto. Y entonces, tenemos que hacer que la del 2012 no sea muy traumática, ¿no? Entonces, nosotros hemos reconocido nuestras derrotas, todas, a excepción de las que ganamos, 88 y 2006. Entonces es falso que nosotros no reconocemos cuando perdemos. Se me va a complicar el tiempo, pero no quiero dejar de señalar, comparto la preocupación de la diputada Paredes del riesgo autoritario, inclusive de un régimen militar, de un régimen de fuerza, de un régimen que acabe de romper el marco constitucional, porque la moneda está en el aire y están las dos fuerzas, la de un gran movimiento popular que produzca profundos cambios y transformaciones desde la vía pacífica, que es a la que apostamos nosotros, y desde la vía electoral, o que haya un golpe de mano y que se acabe de entronizar la derecha violando todo el marco legal vigente y lo que hemos construido durante décadas. Miren, simplemente la reforma laboral quiere acabar con las conquistas laborales de décadas de lucha, no quiere formalizar atracos verdaderos, no es el tema, no me voy a detener en él. Y no deja de llamarme la atención que yo pensé que iba a polemizar quizás con algunos ponentes, y con quien voy a polemizar es con Carlos Navarrete, que le dice presidente a Calderón cuando tiene un acuerdo unánime del Congreso Nacional de su partido, que era el mío también, ¿no?, de no reconocer a Calderón, y como le hicieron presidente del Senado, pues ya lo reconoce. Triste papel, la verdad, que tengan una desmemoria de ese tamaño. Y el tema es tema, no es que uno esté obsesionado con ese problema. Es que si no se respeta el voto, ¿de qué vamos a hablar? Ellos creen que con cuotas, dicen que el Congreso ratifica todo el gabinete, o sea, quieren cuotas. Lo que se reproduce en el PRD, lo que se reproduce en los partidos, eso quieren para el país. Eso es una barbaridad. Imagínense al presidente en turno yendo al Congreso a negociar con todos los partidos las carteras para que le aprueben su gabinete. ¿Estaría de pronóstico reservado una situación de ese tipo? ¿Eso va a ayudar a la ciudadanía? No. ¿Eso va a mejorar las condiciones políticas? No. ¿Eso va a hacer un mejor gobierno? No. Porque cada uno de los cuotas le van a responder a su partido y no al presidente de la República. El poder está abajo, en la gente, en la organización y la participación de la gente. Si no logramos un proceso de conciencia, un proceso de participación, un proceso de lucha para la transformación que nos obliga a todos los sectores de la sociedad. ¿A quién les sirve este país? ¿A quién les sirve? A ustedes estoy seguro que no. A la inmensa mayoría de los mexicanos no nos sirve. Inseguridad brutal, violencia terrible, desesperanza, hambre, miseria, injusticia, desigualdad. Es una tragedia lo que estamos viviendo. Es un país inhabitable el que tenemos ya, para todos los sectores de la sociedad, incluido el puñado que se lleva, como decían en mi casa, la leche y la vaca, son muy voraces y se llevan todavía más, pero ni para ellos es funcional ya este país. Se necesita una profunda transformación y el Congreso tiene que representar a su población. No la representa. No la representa. Lo que ahí se decide es contrario al interés nacional. Un puñado de legisladores somos los únicos que alzamos la voz en defensa de la gente, en defensa del pueblo, en defensa de la mayoría de la población y de los intereses. Cuando digo mayoría de la población, incluyo pequeños y medianos empresarios, incluyo microempresarios, incluyo grandes empresarios inclusive, que tendrían otra condición de desarrollo si se dieran los cambios necesarios para un país que merecemos además. Porque voy terminando, no sé cómo ya entonces termino. Lo que la gente pide es tan poco. Educación para todos, salud para todos, acceso a vivienda, alimentación para todos, empleo bien pagado. No podemos cumplir eso. Yo creo que sí, y aspiro a lo que dice Michel Onfray en su libro de Política Rebelde, con esto termino. Nuestra sociedad debería tener como prioridad dar y recibir el placer. Esa debería ser la prioridad nuestra. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas de la
sugerencia para los panelistas, y quiero añadir una mía propia. Sí, sé que mi trabajo no es polemizar, pero no puedo evitarlo. Y escuché dos versiones muy diferentes de algo que me pareció muy bonito. Imagínense un presidente que va al Congreso, negocia con los partidos políticos, pide la aprobación del Congreso, por ejemplo, la aprobación del Senado para los miembros más importantes del gabinete, y pensé, eso suena tanto como la democracia liberal. ¿No sería eso progreso? ¿No sería eso lo que quisiéramos en un país donde ninguna fuerza política tiene la mayoría? ¿No sería interesante que el trabajo del gobierno pasara por construir coaliciones y que eso no se viese como algo nefasto o conspirativo, sino simplemente como lo que es la política del día a día? Eso es una pregunta para los panelistas. Y tengo algunas otras de la audiencia. Pues en los 50, antes del voto, pues muy bien, es para el senador Carlos Navarrete y para el diputado Gerardo Fernández Noroña. Adelante. Sí, las preguntas que tengo del público son, en los 50, antes del voto femenino, se decía que las mujeres no estaban listas para el voto, se decía que los maridos manipularían su voto. Hoy estamos listos para el voto de reelección, estamos listos para las candidaturas independientes. Y la pregunta para la diputada Beatriz Paredes. Yo, la verdad es que tenía una premisa que parecía que iban a preguntar otra cosa. En las clases de lógica nos dicen eso, ¿verdad? Bueno, les voy a dar... Perdón si hay otras preguntas dirigidas a mí, yo les voy a dar mi correo electrónico, voy a comentar esa pregunta y me voy a ir hecha la raya, mil disculpas. Mi correo electrónico es correo@beatrizparedes.org. Si hay otras preguntas, con gusto. Yo creo que en el país estamos listos para que haya candidaturas, sí. Creo que el tema de las candidaturas independientes es un tema que amerita una discusión de fondo, y creo que me parece que el grado de densidad ciudadana de México se tiene que incrementar. Creo que me gustaría una discusión con ustedes sobre el tema del voto nulo. Me parece muy importante entender la lógica del voto nulo. Me parece fundamental entenderlo, y considero que el grado de información, politización de buenos segmentos de la sociedad, de amplios segmentos de la sociedad, requiere profundizarse. Creo que ha habido un esfuerzo en los últimos años, en términos generales, para trivializar la política. Trivializarla, simplificarla, polarizarla, dibujar al país en blanco y negro y obligar que la gente se defina por el blanco o por el negro, y me parece que eso le ha hecho mucho daño a la politización. Pero sin duda creo que los ciudadanos están preparados para votar en todos los sentidos. Parecía que la premisa iba a terminar diciendo que si el país estaba preparado para que una mujer fuera presidente. Esa parecía la premisa. Pero quiero decirles cuál es mi respuesta a esa pregunta. Oigan, si el país ha resistido a unos hombres como presidentes, ¿cómo no están preparados? Mi pregunta, ¿no está bien tener un gabinete que es aprobado por el Senado y que el presidente vaya al Congreso y pelee por la ratificación de las personas que piensan que deben ser parte del gabinete y se encargue de construir mayorías en el Congreso? A ver, permíteme una expresión breve, pero que me parece que es obligado que yo pueda hacer aquí frente a ustedes.
Yo, después de 36 años de carrera política, de actividad política muy diversa, en las más diversas condiciones, he llegado a una conclusión que se las quiero compartir. Me parece que al país le sobran hombres de facción y mujeres de facción, y también le sobran hombres y mujeres de partido que colocan la facción o el partido por delante de cualquier cosa y el país después. Yo ya llegué a una conclusión: lo poco o mucho que pueda aportar a mi país, quiero colocar al país por delante, a mi partido después y a algún grupo político al final. Y esto me lleva a una segunda conclusión. Yo he aprendido el valor de la tolerancia, que es escuchar al diverso, tratar de entenderlo, y aunque no comparte el punto de vista con él, respetarlo. Si yo no comparto tu punto de vista, yo tengo otro punto de vista diferente. Dame la oportunidad de poderte convencer. Si no te convenzo, pues no lo logré. Pero también me doy la oportunidad de que tú me convenzas a mí. Puede ser que dialogando, discutiendo y debatiendo pueda ser convencido. Por eso, en ese sentido, puedo participar en los paneles más diversos y escuchar las más diversas intervenciones. Puedo coincidir o discrepar, pero me parece que el valor de escucharnos, de tolerarnos y de respetarnos debe estar por encima de cualquier facción política o de cualquier partido político o cualquier sigla. Dicho esto, diría lo siguiente: yo sí comparto que los gabinetes de los presidentes en el futuro no sean resueltos en la soledad del Palacio Presidencial o de Los Pinos o de su casa, donde lo resuelvan, sobre todo cuando hay un régimen que no le asegura al presidente que gane, que tenga mayoría parlamentaria. Me parece que hay una disfunción, y me parece que sería mejor que un presidente que ganara con el 35, 40, 45% de los votos y ya fuera presidente electo, pero que su partido no tuviera mayoría ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores, le pudiéramos facilitar mediante una reforma constitucional que fuera al Congreso él o mandar un enviado a su hombre de más confianza política a construir coaliciones legislativas que tuvieran como base su partido, pero que pudieran incorporar a 1, 2 o 3 partidos que fueran necesarios para construir mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Mayorías para qué? Para aprobar un programa de gobierno y su presupuesto respectivo. Que dijeran: esto quiero hacer en el país los próximos 6 años, apruébamelo, Congreso. Y si hay una mayoría parlamentaria que me lo pueda aprobar con coaliciones legislativas, aprueben el presupuesto. Y luego, apruébenme los hombres y mujeres que van a ejecutar esto. Y permítanme dar resultados. Y si no doy resultados en 6 años, entonces que la gente vote por otra opción diferente a la del partido, porque no lo hice, no lo logré. Pero denme la oportunidad de poderlo concretar. Siempre hay la posibilidad de que los partidos pequeños le digan: a cambio de que yo te dé mis votos en el Congreso, a mí me das 2 secretarías, 3 subsecretarías y 2 direcciones. Sí, hay esa posibilidad. Como ocurre en los regímenes parlamentarios, por cierto, del mundo, en donde la fuerza que es la fuerza mayor, pero no mayoritaria, tiene que ir a negociar con las fuerzas menores en el Congreso la mayoría para poder gobernar. Y les da puestos, y les da planteamientos del programa, y les da cosas comunes, y gobiernan juntos, y dan resultados o no dan, y la gente premia o castiga en la siguiente elección. Sí me gustaría para mi país una cosa de esa naturaleza. Sé que va a estar complicada, por lo que tú ya comentaste y otras cosas más, pero me parece que México debiera darse la posibilidad de construir, después de una elección, coaliciones legislativas que sean la base de coaliciones de gobierno que tengan efectividad y puedan concretar programas de gobierno, y no que estén en la actual circunstancia, porque la actual circunstancia es la peor del mundo. Hay un presidente que constitucionalmente lo es, y todos tratan con él, hasta gobernadores del PRD, y diputados y senadores y líderes, todo el mundo, aunque esté cuestionado duramente, casi todos, está bien, casi todos. Pero a la hora del presupuesto, todos los periodistas van a negociar con el Ejecutivo y con la Hacienda las partidas, empezando por el DF. A mí me ha tocado. Yo tengo que ir a meter las manos para lograr presupuesto para el DF, porque me parece que es más importante obra pública en el DF que una discrepancia política con Calderón. Por eso pongo por delante a la gente y al país, y no mis fobias, mis filas partidarias. Ahí se concreta. A la hora de más agua, más transporte, más metro para la ciudad, hay que negociar con Calderón y con la Hacienda las partidas.
y hay que votarlas en el Congreso, para que la gente tenga más metro y más agua y más condiciones en el DF. ¿Por qué no? Ese es el juego parlamentario. Pero sé que las resistencias son mayúsculas, y son resistencias tricolores, y son resistencias azules, y son resistencias amarillas también. Lo sé perfectamente, lo he discutido con todos los actores. Quien gobierna ahora, ya le gustó gobernar con el viejo régimen. Pues es re cómodo gobernar con todos los instrumentos sin acotamientos ni equilibrios, aunque sea ineficiente a la hora de gobernar. Y algunos de los que pretenden gobernar, lo que dicen es, no me muevan el sistema, no me lo cambies, así está bien, si lo único que falta es que salga este inepto y entre yo que sí voy a hacer las cosas bien. Dúdolo mucho, porque he visto presidentes desde hace un buen rato, de Echeverría y para acá y todo lo demás, y no veo cambios sustanciales en el país con un presidencialismo, por más que Salinas haya sido más abusado que de la Madrid, o que Cedillo, o por más que Fox haya tenido la pretensión de cambiar las cosas, pues no cambió gran cosa, y en algunas cosas esta regresión es una. Entonces me parece que el sistema político sería mucho mejor con un régimen de coaliciones, que a la luz de la población y abiertamente pactaran en el Congreso un gobierno mayoritario con grupos parlamentarios en una coalición legislativa y programas de gobierno ejecutables y por lo tanto con rendición de cuentas. Yo respondería a la pregunta sí en abstracto. Suena muy bien el asunto de que un presidente llegue y acuerde un gabinete y lo saque. Les voy a poner un solo ejemplo, real, actual, de este momento. Llevamos varios meses sin que se elijan los 3 consejeros del IFE, no son secretarios del gabinete, 3 consejeros del IFE, porque no las fuerzas minoritarias, el PRI, el PAN y el PRD, se disputan los 3 consejeros, que quieren 1 cada uno, y el PRI quiere 2. Ese es el futuro que quiere para el gabinete. Porque el problema es la simulación. O sea, no es cierto que en la soledad de los pinos que no lo resuelven, que lo resuelvan la soledad con los 3 dirigentes de cada uno de los partidos y se repartan el país, como se reparten todo. No, la solución está abajo, otra vez lo vuelvo a plantear. Yo no estoy planteando ni descalificaciones ligeras, ni nada, no, simplemente no soy desmemoriado, simplemente no soy desmemoriado. Y estoy planteando los problemas concretos de de veras, coincido con Luis Carlos Ugalde que hay que fortalecer al presidencialismo. Coincido con él que hay que fortalecer al Congreso. Porque es falso que no haya acuerdos de parlamentarios, y es falso que no haya acuerdos de coalición. Miren, les voy a poner 2 ejemplos puntuales. El PRI, el PAN ha apoyado al PRI en sus gobiernos desde Salinas, y el PRI ha apoyado al PAN en el gobierno de Fox, y sin el apoyo del PRI no hubiera tomado protesta nunca a Calderón. Ya es urgente que lo cambiemos, y eso no se va a cambiar de arriba, con acuerdos populares o los partidos. Tiene que ser un proceso de profunda transformación con el compromiso y la participación de la gente. Porque termino, nosotros no estamos planteando, ni Andrés Manuel, ni yo, ni nadie del Movimiento de Regeneración Nacional, estamos planteando, yo que he insistido, esto ni siquiera lo comparte Andrés Manuel, yo que insisto que deberíamos obligar a renunciar a Calderón. Si alguien me pregunta si renuncia a Calderón se resuelve, pues claro que no, van a poner a su hermano gemelo. O sea, no, es un paso necesario para que empiece a impulsarse cambios en el país. Pero ningún hombre o mujer va a cambiar desde la presidencia nada. Es o con la participación y organización de la gente, o esos cambios no se van a dar. Entonces, en abstracto termino, me parece muy bonita esa figura de un presidente que pacta con todas las fuerzas políticas, se acuerda y forma un gabinete de coalición. Precioso. Sería mejor si representan al pueblo de México. Sería mejor si representan los intereses nacionales. Sería mejor si estuviera un programa en el cual lo que dicen en campaña lo van a hacer cuando están en el gobierno. Eso sería excelente. Y todo eso pasa, insisto, por el cumplimiento más elemental del marco constitucional que no se cumple en este país. Muchas gracias. Quiero ceder la palabra. Tengo una pregunta y la voy a hacer al senador Alejandro Zapata, que es quien ha ocupado menos el micrófono. ¿Cómo salimos de la lógica, es una pregunta del público, cómo salimos de la lógica clientelar, corporativista, si todos los partidos se benefician de sus vínculos con ella? ¿Qué incentivos se necesitan? ¿Cómo nos movemos a construir una verdadera democracia liberal? A ver, yo creo que esta es una cuestión, inclusive está prácticamente cultural.
el sistema sí estaba construido. El sistema se basó con mucho en una parte corporativista cuando había un partido hegemónico, a grado tal de que se formaron entonces, estaba la parte del campo, la parte obrera y las organizaciones populares. Había una parte efectivamente diferente que eran las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido se fue haciendo una cuestión de carácter cultural. Ahora, aquí hay tres connotaciones. La primera, ¿se lucra con la pobreza? Pues evidentemente sí, sin duda alguna, y no hay partido político que se escape a eso. ¿Contra qué? Contra una manipulación para el voto. La segunda, siguen teniendo estructura los partidos políticos en relación a su parte corporativista. Yo diría que en su gran mayoría también lo siguen teniendo. Pero vamos entendiendo entonces otra cuestión. Ha ido cambiando el mundo, ha ido cambiando México, y los partidos políticos ya han quedado rezagados. Y lo menciono de esta forma también, porque no solamente es la parte clientelar, corporativista. Los partidos políticos, como el sistema que tenemos en México, tienen que ser expresiones de pensamiento. Lo primero que se pide para que sean partidos políticos es qué piensa el partido político, cuál es su doctrina, cuál es su ideología. Y todos han tenido fallas en ese sentido. Yo les podría decir, por ejemplo, por parte del PRI, nacionalismo revolucionario. Pero hay quienes dicen, no, ya no somos nacionalistas revolucionarios, ya rebasamos los postulados de la revolución. Pero todavía traen cuestiones de enorme fondo y de enorme profundidad. Dice, las alianzas entre el PRD y el PAN son antinatura, porque son diferentes. Bueno, sin pretender ofender a nadie, pero el Verde y el PRI tienen una diferencia enorme y profunda. El PRI fue en contra de la pena de muerte y se establece en la Constitución la prohibición de la pena de muerte. Y que el Verde no promueve la pena de muerte para secuestradores, y entre la vida y la muerte no es lo más profundo que puede haber. Pues hay antagonismo también. Independientemente de eso, de muchos temas, pero también una circunstancia muy clara: la ley permite las alianzas. Y si la ley permite las alianzas, entonces que cada partido decida su forma de establecer sus propias alianzas. Que las partes que además luego nos falta de estar discutiendo, y nos hemos perdido nada más en la descalificación. Y diría la última, en la parte de la parte clientelar. Se juega mucho con la gente y tampoco es correcto. Porque se está usando en base a una necesidad o también en base a su ignorancia. Y necesitamos que este país tenga, y ahí sí coincido con Fernández Noroña, pueda tener acceso a una mejor educación, pero también con valores universales. No necesariamente que se imponga una forma de pensar específica, pero sí los valores universales establecidos en nuestra propia Constitución. En tanto que mayor cultura tenga nuestra gente, en tanto que menor manipulación pueda haber. Y en ese sentido sí, poder tocar los temas torales que nos interesan al país. Y regresando al final, los partidos políticos entonces a veces nos hemos convertido más en grupos de presión que en verdaderos partidos políticos, porque hemos tenido crisis de identidad. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta. En realidad son dos preguntas muy parecidas y la voy a dirigir al doctor Luis Carlos Ugalde, que ha sido más escéptico respecto de la posibilidad de una reforma política en cualquier dirección. Una pregunta tiene que ver cuál es su posición respecto a la reelección de diputados federales y presidentes municipales, y la otra es más general. Habiendo coincidencias en algunos puntos importantes entre la mayoría de los actores involucrados en el proceso de reforma política, ¿por qué no buscar una propuesta que englobe esas coincidencias, en particular la reelección legislativa,
en vez de centrar la discusión en las divergencias. ¿Qué es en el fondo lo que impide la reforma? Adelante. La reforma la impide, que no hay sentido de urgencia, que hay mucho dinero en la economía pública, y esto van a decir, ¿qué tiene que ver que hay mucho dinero? Cuando hay mucho dinero, y la década que acaba de terminar es la década donde ha habido más dinero por el exceso del precio del petróleo, que ha hecho que México haya vivido, y esto casi no lo dice, pero yo soy de quienes creen que es la historia de la década de mayor corrupción política que ha habido en México, donde está involucrado el sector privado en materia de obra pública a nivel estatal, y que permite la cooptación o el mantenimiento de la cooptación de sindicatos, de grupos clientelistas, del gasto del PEC, el famoso PEC, programa para el campo. Cuando uno detecta la cantidad de recursos que se ha ido a campañas políticas que no son registrados, uno se da cuenta que cuando las burocracias políticas, sindicales y los empresarios se han beneficiado de tal manera, no hay sentido de urgencia de nada. Yo creo que la lógica clientelista desafortunadamente va a desaparecer en este país cuando vivamos una crisis fiscal. Y yo creo que esa crisis la vamos a vivir hacia la segunda mitad de esta década. O sea que todavía tenemos unos años más de clientelismo y un poco de borrachera, de corrupción, y eso le quita al país el sentido de urgencia, porque ¿para qué hacer reformas cuando hay tanto dinero en la economía? Y esto afecta la reforma política. ¿Para qué hacer una reforma de la reelección? Yo sí quiero decirles que ese tema de la reelección, creo que si hubiera que escoger uno solamente como una carta a Santa Claus, debiese ser este. Es un tema en el cual creo yo que hay desinformación, creo yo que hay temor, pero si hubiera que hacer una transformación, creo que sería porque profesionalizaría al Congreso, porque le daría simplemente más continuidad de memoria institucional. No creo mucho en la idea de que los ciudadanos ahora sí controlarán el destino de sus congresistas. Eso es medio ilusorio, eso es medio ingenuo. Pero el hecho simplemente es que un diputado que está en más de 3 años, 6 años, su lógica intertemporal. Yo comparto con Fernández Noroña, fíjense cuántas coincidencias tenemos, que la ratificación del gabinete en este momento es una mala idea porque generaría mucha corrupción y clientelismo. Pero si hubiera reelección y hubiera senadores de 12 o 18 años y diputados de 9 años, entonces la lógica de intercambio sí funcionaría. En este momento creo que no sería. Estoy muy decepcionado porque creo que la reelección una vez más va a fallar, como ha fallado en los últimos 25 años. Me parece un drama y me parece que desafortunadamente no será posible en esta ocasión. Desafortunadamente me piden que terminemos. Quiero agradecer a todos los panelistas y el mensaje de despedida lo dará Alberto Cinta, presidente del Club Piso 51. Nada más muy breve para volver a agradecer a todos los participantes, fue un privilegio escucharlos, a todos ustedes. Y bueno, a todos ustedes por su presencia, recordar como ya lo hicieron nuestros ponentes que también, aparte de fortalecer el debate de ideas en el país, estamos apoyando una causa muy noble, la beca Javier Beristain, gran maestro universitario de muchos de nosotros y a quien siempre recordamos junto con Marilena, que nos hace el honor de acompañarnos cada noche, a quien recordamos cada vez que nos juntamos aquí. Muchas gracias, les recuerdo que hay un vino de honor como todos los lunes para quienes se quieran quedar y bueno, pues bien, muchas gracias otra vez a todos y muchas gracias a nuestros estupendos panelistas por haber venido.